Libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, decía un viejo poema de Paul Eluard, ¿se acuerdan? Y el tema es que no necesariamente esos crímenes son violentos, en el sentido más común de la palabra, o son por las armas, o son con ejércitos. A veces el crimen es una distorsión de la palabra libertad, una vulgarización o banalización de su sentido, porque no solamente hay malversación de fondos, también hay malversación del lenguaje. En ese sentido, creo que es importante rescatar en estos momentos, en estas fechas y en estas conmemoraciones y en esta actualidad algún otro sentido, significado, connotación de la palabra libertad que ha sido, como digo, tan usada y abusada que ya no sabemos muy bien qué es lo que significa. Yo diría que libertad es un valor específicamente humano. Cuando uno saca a un animal de la jaula, en el zoológico, o un perro del canil, o lo que fuere, eso que le concedemos o que logra él por la fuerza, no es libertad en eh, la dimensión que los humanos le damos a este término y con la que nosotros vivenciamos este término. Libertad no es solamente la falta de prisión o de coerción, no es solamente estar por fuera de un régimen opresivo o autoritario que nos obliga a hacer lo que no queremos y no permite que hagamos lo que sí queremos. Creo que libertad a nivel del humano tiene algunas otras aristas, algún sesgo que me interesaría en este momento poner de relieve. Estamos en un momento de encrucijada, diría, en una etapa donde no solo estamos atravesando Pesaj, estamos terminando los 8 días de Pesaj, sino que estamos conmemorando los 75 años de la liberación de Auschwitz, el día de la Shoah, pero también estamos prácticamente en todo el mundo, con el 99% del planeta, sufriendo una situación de encierro, una situación de coerción y coacción, debido a que no podemos efectivamente gozar de nuestros derechos individuales, civiles, etcétera. No podemos circular por la calle cuando queremos, no podemos abrazarnos con quien deseamos, no podemos encontrarnos, no podemos reunirnos, no podemos hacer uso de nuestros cuerpos, de nuestros espacios y de nuestros tiempos, como si lo haríamos en otras situaciones que podríamos llamar de normalidad. Me gustaría poner en relación estas tres circunstancias, este triángulo: Pesaj, Shoah y pandemia. Uno de los crímenes, digo, contra la libertad es expurgarla, quitarle su más alto valor, su más alto sentido. Como dije antes, no es solo liberarse de las rejas, de la cárcel, de los muros o de la opresión en cualquier sentido, sino también hacer un uso determinado, un uso responsable, un uso consciente, un uso considerado, un uso ponderado de esas posibilidades que la libertad nos dona. Se ha dicho mucho y se repite, y yo lo veo y lo escucho en los videos y en los discursos de muchos pensadores, colegas, rabinos, etcétera, políticos y demás, acerca de que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, no sale a la libertad, sino que sale en busca de la libertad. Es decir, inicia un camino que ha de estar absolutamente sembrado de obstáculos, tiene que recorrer un terreno minado, no minado por explosivos que están en el suelo, sino minado, digo, por las propias tendencias
de los seres humanos. Eso que podríamos llamar las pulsiones, que Freud llamó pulsiones, en el sentido de aquellas fuerzas que nos impulsan, que nos arrojan a conductas dañinas para el otro y para uno mismo. ¿Qué pasa con las pulsiones? ¿Podemos liberarnos de ellas? ¿Podemos deshacernos, anularlas, convertirnos en seres perfectos, espirituales, angelicales, buenos absolutamente? No, de ninguna manera. Freud sabía que no, Nietzsche sabía que no, Kant sabía que no. De lo que se trata es de reconocer esas pulsiones y moderarlas, reprimirlas, y no es mala palabra la represión, pero de un modo muy particular, articularlas a la ley. Tiene que haber una ligadura entre la pulsión y la ley. Todos tenemos impulsos egoístas, todos tenemos impulsos de sálvese quien pueda, todos tenemos impulsos de eliminar al diferente porque nos molesta, nos cuestiona, nos obstaculiza o nos interfiere. Eso es parte de nuestra estofa, de nuestra constitución como seres humanos. Sin embargo, en la medida en que esas pulsiones queden anudadas a una legalidad, que es lo propiamente humano, esas pulsiones pueden ser sublimadas, tramitadas, transitadas, gestionadas, administradas, palabra que está de modo tal que no nos impidan una convivencia en un marco que podemos llamar de libertad. ¿Cómo se logra eso? Se logra reconsiderando y revalorizando qué significa libertad. No es hacer lo que cada uno quiere, porque ahí está el sálvese quien pueda y ahí está la pulsión absolutamente desatada y desligada, donde yo primero y los demás que se embromen. No importa por encima de quién paso, me apuro para llegar a la puerta y salir antes que otros, y no me importa quiénes quedan detrás. Sabemos que en la Shoah, en los guetos, en los campos, hubo situaciones de extremísima necesidad, de carencias insoportables, de frío, de hambre, de tortura, de maltratos que son prácticamente inconcebibles para la mente humana. Y sin embargo, hubo quienes, aún a pesar de eso, conservaron la humanidad, es decir, aquello que les es más propio como seres humanos y no meramente como seres biológicos, sino, agrego ahora otra dimensión, como seres simbólicos. Esas personas que compartían su último pedazo de pan con el enfermo que tenían al lado. Esas personas que cobijaban con el poco abrigo que tenían al que moría de frío junto a él. Eso es libertad. Aún en las condiciones de máxima opresión, poder apelar a ese resto humano, a ese rasgo que nos hace diferentes a la naturaleza, poder ir en contra del impulso natural, biológico, de me salvo yo primero y no me importan los demás. Eso es lo humano. Fíjense que en todo museo del Holocausto, en todas partes del mundo, encontramos restos de un cuchillo con el que se hizo una circuncisión, algo que se usó como una quehará para Pesaj, un resto de un candelabro para encender las velas de Shabbat, algún papel borroneado con una tefilá, con un canto, con un himno, con un salmo, con algo que servía para rezar o para reunirse con otros alrededor de un valor simbólico. Entonces, este nivel de lo simbólico, que es lo que realmente nos convierte en seres humanos, es esencial a la libertad. Aristóteles en su poética define como característica de la tragedia la situación de estar en una opresión o en un encierro o condenados a muerte o lo que fuere, y sin embargo
apelar a ese rasgo. Habla de Écuba, la reina de Troya, que Troya fue vencida por los griegos y su población arrasada, torturada, martirizada, esclavizada. Écuba, cuando va hacia la muerte, sabiendo que toda su familia ha perecido y que su reino ha sido diezmado, sin embargo, en vez de arrastrarse ante el verdugo, en vez de inclinarse hacia el opresor, se levanta y mantiene una postura digna, erecta, de pie. Va entonces hacia la muerte con toda su dignidad de reina. En el Seder de Pesaj nosotros decimos, hoy comemos reclinados como reyes. ¿A qué se refiere eso? ¿A un tipo de monarquía particular? No, se refiere a la dignidad inherente a la libertad, y esa dignidad tiene que ver con el reconocimiento del otro como semejante, con el reconocimiento de que no estoy solo ni sola, sino que es entre todos y con los otros, en una suerte de destino compartido y forjado duramente entre muchos, que es posible alcanzar la libertad. Por eso creo que en estos momentos en que estamos encerrados por un enemigo que no es el nazismo, que no es el faraón, pero es tan terrible y puede ser tan mortífero como cualquier régimen totalitario, autoritario y asesino. Digo, hoy que estamos condenados al encierro, pero al mismo tiempo, esperando que se abran las puertas para salir en libertad, tengamos en cuenta que al famoso trío de valores que la Revolución Francesa puso en boga, libertad, igualdad, fraternidad, le podemos superponer otro trío, o más bien otro triángulo: libertad, responsabilidad, dignidad. Si ponemos los dos triángulos, uno con el vértice para arriba y otro con el vértice para abajo, y los enlazamos uno con otro, nos va a quedar una figura nada casual, una estrella de David. Creo que lo que hace el judaísmo en general es lograr esta figura, mostrar su valor, reivindicar la dimensión simbólica, la alteridad, la responsabilidad y la dignidad que son inherentes a lo que llamamos libertad.